Hoy nos vamos a acercar al Buda. Pero antes de conocer al Buda necesitamos conocer a Siddhartha. Para entender quién era el Buda, para nosotros lo crucial es también de saber que antes de ser el Buda era un ser humano como nosotros. Y su vida tenía momentos difíciles y momentos alegres como la nuestra. Las fuentes textuales que voy a estar usando para esta presentación de la vida de Buda vienen de un sistema que se llama Mula Sarvastivada, que es entre las distintas escuelas, quizás han escuchado de las 18 escuelas, es una de las 18 escuelas que surgieron muy temprano en la India. Y es este sistema que llegó al Tíbet. Y la Vinaya que tenemos, el código monástico que tenemos en Tíbet, es precisamente este. Y este sistema textual y estos textos se distinguen muy notablemente de las otras tradiciones textuales. El código monástico en el Mula Sarvastivada tiene 10.000 páginas, mientras los códigos monásticos en otras tradiciones unos cientos. La diferencia principal es que nuestro código monástico incluye descripciones detalladas de todo lo que había sucedido antes de Buda dar una indicación a la comunidad monástica. En otras palabras, es un texto muy denso con contenido narrativo. Muchos detalles sociales, ¿no? del contexto antropológico, social, económico incluso. Y hoy en día los eruditos, los académicos que están estudiando el budismo en las universidades usan este texto para investigar el desarrollo de la tecnología en la India, porque habla de condados para las puertas, habla de cosas que tenemos descripciones de cómo se usa varias cosas, ¿no?, prácticas. También para las finanzas, porque se habla de un mercader que se fue y dejó en depósito y después la persona le iba a dar tal y tal %, pero no habían escrito un acuerdo y bla bla bla. Y tenemos información incluso de la manera en que se contrataban los acuerdos entre los mercaderes. Tenemos muchísima información. Pero también tenemos más información sobre la vida de Buda, más detallada, especialmente desde el momento de su iluminación, porque el texto es más interesado en lo que hizo con los monásticos. Y desde el momento de ir a Sarna y girar por la primera vez la rueda del Dharma, estaba continuamente con monásticos. Así que esta fase de su vida, la fase de estar enseñando el Dharma, es muy detalladamente descrita en este texto. Sin embargo, también incluye una biografía de varios cientos de páginas de su vida, empezando desde el principio. Y tiene mucha información biográfica también sobre los discípulos principales. Y usar este texto para nosotros que estamos practicando o estudiando en la tradición tibetana, es adecuada que usamos, ¿no?, la versión que llegó al Tíbet, ¿no? Pero también para nosotros aquí en el siglo XXI, en un contexto y idioma muy alejado
del momento de la vida del Buda, está útil tener tanto contexto y poder contextualizar todo lo que está sucediendo, porque no da por supuesto que ya sabemos todo, sino describe, ¿no? Que como las mujeres preparan la comida, hay descripciones casi de todo, ¿no? Y en el contexto de la vida de Buda, especialmente si estamos pensando en su impacto a largo plazo, en términos de valores que promovía y de la comunidad monástica que formó, la manera en que animaba a sus discípulos, sus seguidores, de relacionarse el uno con el otro, vemos que del contexto vemos que lo que estaba haciendo era en un sentido muy revolucionario. Aunque no era revolucionario, no estaba tratando de cambiar los gobiernos, pero creaba un orden social alternativo, ¿no? Pero sin saber este contexto, el contexto social de este tiempo, es difícil para nosotros apreciar esto, porque obviamente va a haber igualdad, pero en realidad no era obvio para nada. Y en general, Buda nació en una familia real, de la casta real, en una ciudad que se llama Kapilavastu, que se encuentra justo al otro lado de la frontera de hoy en día entre India y Nepal. Sin embargo, en este tiempo no había estas fronteras como ahora entre Chiapas y Guatemala hay una frontera, entonces no era relevante porque formaban parte del mismo complejo social, ¿no? Así que, aunque era hoy Nepal, en este tiempo esta división no era relevante. Y participaba, por lo tanto, en la cultura brahman, la cultura de castas, la cultura en que había una división de labor muy, muy firme. En la familia que naciste ya tenías toda la información sobre lo que ibas a hacer con tu vida en términos de tu trabajo, ¿no? Ciertas castas, ciertas familias o grupos grupos familiares, castas, cumplían ciertos trabajos, cierta función en la sociedad. Y por lo tanto, si te interesa muchísimo, ¿no?, la espiritualidad y quieres hacer algo, ¿no?, si no naciste como Brahman, lo que vas a poder hacer es muy, muy limitado. Vas a poder hacer donativos, ¿no?, y hacer ofrendas en el altar en la casa, pero no vas a poder estudiar los textos religiosos. No está permitido para ti si no estás de ciertas castas, ¿no? Y las relaciones entre géneros era también cuestión de regulación muy, muy estricta. Las mujeres no aparecían en la esfera pública. Una mujer era la propiedad, literalmente la propiedad de su padre, quien le ofreció como parte de las bodas, que se llama ofrenda de una niña. Y literalmente, hasta hoy en día así lo hacen en las bodas hindú. La mujer viene en una canasta, porque se ofrece las ofrendas, los regalos se presentan en canastas. Esto era la tradición. No importa cuán gorda es la novia. Sí, y he visto, asistí a unas bodas en que no estaba una delgadita, estaba bien sólida. Y la canasta eran como 4 de sus primos o hermanos, no sé quién era. Y era muy con momentos de ay. Y literalmente cargan a la niña en una canasta. Y el padre
le dice, y es una parte de la boda en que todos están llorando, es muy conmovedor. El padre de la novia dice, hasta ahora nosotros la cuidamos bien, ahora le estamos pasando a tus manos, ¿no? Trátale bien. Y ya. Y desde este momento en adelante, la novia es la propiedad de su esposo y la familia del esposo. Y en este tiempo para mujeres había 3 opciones en la vida. O vas a ser una mujer de casa, no mujer de tu casa, mujer de la casa de tu esposo y su familia. Vas a ser mujer de casa, o si esto no resulta para ti, vas a ser mendiga. Vas a ser mendiga. Si no vas a ser ni mujer de casa ni mendiga, sí hay una opción más, de acuerdo con el valor que una mujer representa. Vas a ser prostituta. Y estas eran las 3 opciones para mujeres. No había otras opciones. Si no te casas y no quieres ser mendiga ni prostituta, vas a quedar en la casa de familia cuidando a tus padres. Pero esto no es lo que los padres quieren. Quizás si no tienen hijo y por lo tanto el hijo no se va a casar y tú no vas a tener quien cuidarte, quizás los padres sí guardan la hija en la casa. Pero normalmente no. Porque quieren que después de su muerte hay una institución que le va a seguir cuidando, que va a ser esta familia. Esas eran las 3 opciones. Y para un hombre, tu opción, sí hay esferas públicas en que puedes tomar cierto liderazgo o puedes tener tu impacto. Hay toda la esfera pública. Sin embargo, tu posición en la esfera pública ya está decidida de acuerdo con tu casta, con tu nacimiento. Había, yo creo que en todas las culturas, no importa cuán flexibles son, siempre se forma cierta manera de ponerse rebelde, o ciertas contraculturas, ¿no? En la India había un gran movimiento y gran sistema que podemos controversialmente designar contraculturas, que eran lo que se llama shamanas. Shamana quiere decir, sham quiere decir, el verbo quiere decir esforzarse. Y los shamanas eran quienes se esforzaban. En un sentido lo podemos entender que son los ambiciosos. No quieren vivir simplemente como su nacimiento les designa. Y los shamanas, ¿qué hacen? Van al bosque y meditan. No se mantenían en el rol religioso de los brahmanes, que era estudiar y hacer rituales. Esto era básicamente cómo funciona. Estudiar filosofía, todo muy interesante, o hacer los rituales. Y en la época de Buda, la vida ritual principalmente eran ofrendas quemadas, que quemas y el humo les ofrece a los dioses, ¿no? Y había las ceremonias religiosas eran de matanza de muchos animales quemados, muchísimos, ¿no? Y era todo muy formalizado. Eran sacrificios de animales no humanos. Y esta era la manera de relacionarse con los dioses, de mantenerse así. Y también había muchas prescripciones para la conducta, que hay que mantenerse muy limpio y bla 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 bla. Pero básicamente la vida
religioso era así. Los que se ponen rebelde con todo ese sistema y quieren hacer algo más con su vida, no van a los bosques. Y había comunidades meditando juntos, amigos que se juntan y se ponen en un lugar y meditan juntos. Y si el pueblo les respeta y piensa que sí, ellos están haciendo, realmente se están esforzando, quizás le donaba comida. ¿No? Y distintas comunidades de chamanas tenían distintos estilos de mendigar, estilos de vestirse, y formaban comunidades contraculturales o alternativas, digamos. Y por el sistema de creencias que había, si rechazas tu casta y vives con personas de otra casta, no, ya te falleciste. Y hay una ceremonia en Brahmane, un ritual que se hace cuando alguien de la familia se te va para ser shamana. La ceremonia que tú haces para él es funeral. Se falleció socialmente. Y necesitas hacer los funerales para que su conducta después no contamina la casta. Y la única manera, porque está basado en tu nacimiento, tú formas parte de esta casta, la manera de decir esta persona ya se fue es funeral, ya no está. Así que era ir a ser shamana era forma de rechazar por completo los normas sociales. Y su conducta a veces era bastante como, ¿no?, controversial. ¿No? Y hasta hoy en la India hay estas comunidades. ¿No? Fuman muchísimo marihuana y tienen pelos muy largos y hay la expectativa que se van a comportar medio locos, ¿no? Y en ciertas comunidades hay mucha sabiduría, pero parte de su lugar social es que están a los márgenes, rechazando lo demás, dando un espejo a lo demás socialmente, ¿no? Y esta posición de estar por afuera de la sociedad era para ellos muy cómodo y para la sociedad muy cómodo. ¿No? Y si para ti tú te hartas de todo este samsara, esta es tu alternativa. ¿No? Tú puedes ir y meditar y tratar de controlarte. ¿No? Y había ya el concepto de liberarse de sufrimiento, liberarse de todo. ¿No? Liberación, la idea de liberación en el contexto más ortodoxo era que tú falleces, tú tienes que tener un hijo que te prende el fuego de tu cremación. Si no tienes hijo que te prende esto, ya no vas al cielo. Imposible para ti. Y por lo tanto, esta presión de tener hijos, y por lo tanto lo que indica para el valor de las mujeres. El valor de la mujer es tener hijos, porque ritualmente la mujer acompaña a su esposo, ¿no? Y se debe de casar en este sistema, se debe de casar, se debe de dejar un hijo en la familia. Y este hecho es importante en la vida del Buda también, de Siddhartha, que se debe de dejar un hijo para la familia, si no, realmente estás dañando la familia. Que esto es el contexto grande. Y nace Buda, nace el hijo, ¿no? Siddhartha.
era el primer hijo en la familia. Su mamá se llamó Mahamaya. Había 2 hermanas. Ella era, al haber tenido el primer hijo, ya era la reina principal. Su papá era el rey de este reino chiquito. No era muy grande. Era uno entre muchos. Y pronto después de darle a luz al hijo, su mamá fallece. Y tenemos esta descripción de cómo ella, hay en los códigos brahmanes, una mujer tiene el derecho de regresar a sus padres para darle a luz los primeros 2 hijos. Y cuando ella sentía que su tiempo se estaba acercando, iba para su familia, para la casa de su mamá, para estar con alguien que realmente te va a cuidar. Y estaba regresando en un carro, se detuvieron en el camino y ella sentía que ya me vio. Y los textos dicen que ella dio a luz sin dolores. También dice que él salió desde por aquí. Y si queremos tratar esto como literalmente verdadero o queremos cuadrarlo en el contexto social, la mujer es muy contaminadora en el entendimiento hindú. Si sales por aquí, es menos involucrado con estas cosas sucias femeninas. Sí, literalmente. Incluso tenemos una explicación que dice que dentro de la matriz, él no tocaba las paredes de la matriz, sino estaba envuelto en un pabellón de cristal para protegerle de la contaminación de la matriz. Necesitamos entender el contexto. Es manera de indicarnos que no se contaminó, salió así. Pero sí sabemos que falleció justo después. Y darle a luz al niño en el camino, viajando por carro, te imaginas. La mamá del Buda, su mamá biológica, falleció, pero su hermana se puso a cuidarle. Y su hermana había tenido también un hijo, ¿no? Más o menos en este mismo tiempo, que era el primo del Buda. Y quien cuidaba al hijo del rey, ella se convirtió en la reina principal. Por la familia, por todo. Y ella empezaba a ser la reina principal. Había otras mujeres, ¿no? Es rey. Y cuidaba. Y tenemos sabemos que había expectativas muy, muy, muy altas, ¿no? De que este hijo iba a ser algo grande. Lo vemos porque sabemos que cuando concibió al Buda, al Siddhartha, Mahamaya tenía muchos sueños, ¿no? Y contaban los sueños y analizaban los sueños y se elevaron las expectativas, ¿no? El día en que nació el Buda era astrológicamente un día muy importante. Y otra vez se elevan las expectativas. Y es el hijo del rey, pues las expectativas ya habían muy altas, ¿no? Y vienen a observarle.
Y la manera de prognosticar o de dar predicciones de la vida de los hijos no era solo de leer la carta astrológica, sino mirar, ver su forma, ver cómo es. Y ellos, los augurios, le observan y dicen que hay dos opciones para este hijo. O se va a convertir en un gran rey que expande, ¿no?, el territorio enormemente y va a ser un rey que gira la rueda. Y girar la rueda en el contexto político indica, tú pones las cosas en movimiento y no necesitas un ejército, no necesitas usar fuerza para mantener la armonía, la justicia y la expansión de tu territorio. Que la gente naturalmente van a observar cómo tú reinas y te va a querer seguir. Y había una conceptualización también muy importante, que el propósito del rey no es que Dios le designó y todos le deben de dar todo lo que tiene. La idea del rey es que quien debe de ser rey es quien tiene la capacidad de cuidar al pueblo. Había esta reciprocidad, ¿no?, que sí tiene el poder y reina, pero su función en reinar es asegurar que hay comida, asegurar que hay paz, asegurar que hay justicia. Le toca al rey hacer esto. Y su propósito es de cuidar su pueblo. Este era el entendimiento. Y por lo tanto, cuando hay mucha sequía o problemas con el cosecho, cambian de rey. Porque obviamente este rey no tiene el mérito de cuidarlos. No había este concepto. Y si no cambian de rey, querían cambiar de rey y empezaban a, ¿no?, toda la situación se empieza a desequilibrar y todas las peleas entre los primos para ser rey ya empiezan, porque obviamente nadie lo quiere como rey, porque mira, la gente tiene hambre, esto no es un buen rey, punto. Y la predicción que va a ser un rey que gira la rueda indica que por su propio mérito, por sus propias cualidades personales, todo se va a ir moviéndose como una rueda que una vez lo pones y sigue así girando. No va a tener que usar fuerza, no va a tener que tener intervenciones militares. Gracias. O le va a tocar este papel, o va a salir, convertirse en un shaman. Y va a ser un gran sabio que gira la rueda del Dharma. Y obviamente, el rey no quiere nada de esta contracultura, estos sucios en el bosque. Quiere que su hijo mantenga y extienda el reino, obviamente. No, y ya sabemos todos los esfuerzos que hizo el papá para que él estuviera bien en el palacio. Recibía mucha formación, toda la literatura tenía que estudió, ¿no?, todos los artes que un rey tiene que saber, y ya que es el rey que decide todo lo que pasa en su reino, necesita saber muchas cosas, saber de la artesanía, saber del carpintero, saber de muchísimas cosas, porque si tú no sabes cómo vas a estar, ¿no?, decidiendo cosas. Y formación también militar, montar un caballo, cómo ir con elefantes, todo esto tenía que aprender, y aprendió fácilmente, era muy inteligente.
sin embargo, tenemos algunas situaciones que en que vemos más allá de un rol, ¿no? Es el príncipe, es el, ¿no?, hijo del rey. Esta como caricatura ya lo tenemos, pero varios cuentos nos dan una idea de cómo era, ¿no? Una situación muy chica, pero que después tenía consecuencias, es que tenía un primo. Y obviamente si en una familia, en este sistema, un príncipe sí es el primer hijo del rey y probablemente le va a tocar a él a reinar, pero si resulta que uno de los primos tiene mucho más poder personal y más capacidad, hay esta posibilidad de que la gente va a decir no, mejor que él sea, y que naturalmente tiene esta posibilidad de él convertirse en el rey, ¿no? Y nacido con esta idea, la competencia entre los primos en la familia real es impresionante. Y había mucha competencia de la parte de este primo, que se llama Devadatta. Devadatta. Deva quiere decir Dios o dioses, Datta quiere decir dado. Él era dado por los dioses, un nombre muy elevado, ¿no? Y Devadatta estaba cazando no pájaro, sino goose. ¿Cómo se dice goose? Ganso, ajá. Estaba cazando gansos en el cielo, ¿no? Gansos volando. Y tiró uno y sí, alcanzó, ¿no? Creo que era con flecha. Sí. Y el ganso se cayó en el jardín de Siddhartha, ¿no? Era el ganso que Devadatta había matado. De joven, eran jóvenes todavía. Se le cayó en el jardín de Shakyamuni. Y Shakyamuni ve el ganso y lo toma y saca la flecha y, ¿no?, puso algo en la herida y lo estaba cuidando muy cariñosamente. Y viene Devadatta, ¿no?, muy macho. Eso es mi imaginación, pero yo creo que sí, por la manera en que se le describe, se ve, debe mi ganso, es mío. No, y Siddhartha le mira y le dice, no puede ser tuyo. No, los animales no les pertenecen a los que les quita la vida. Les pertenecen a los que les salvan la vida. Me pertenece a mí. Y no entregó el ganso a su primo. Y desde este momento había confrontación directa. Había una situación. Y Devadatta aparece muchas veces en la historia del Buda, tratando de quitarle poder, tratando de, ¿no?, verse más prominente, ¿no? También sabemos que que Buda se casó, ¿no? Esto sí sabemos. Y la descripción de cómo sucedió esta situación y también la mujer que se convirtió en su esposa también nos indica, ¿no?, un poquito de quién él era. Y no me recuerdo qué edad tenía, pero era un momento en que su papá se empezaba a inquietar, que él mismo no está como tomando novias, y es el príncipe, puede, ¿no? Y el rey dijo, esto no está bueno, necesitamos organizarle una ceremonia para que escoge una novia,
reina, una princesa, su princesa. Y hay varias maneras de escoger una novia para un hijo. Lo principal es que los padres ven cuál familia sería adecuada y miran las cualidades de la hija, que es muy sumisiva y muy buena para cuidar, pero también las personalidades de los dos tratan de que se van a llevar bien, ¿no? Y si uno es muy fuerte, que el otro sea más como tolerante y todo esto. Y después miran las cartas astrológicas, muy muy importante, ¿no? Y así. Miran si es muy alta la mujer, el hijo tiene también que ser, planifica muy detalladamente, ¿no? Que debe de ser mejor. Pero también había otras maneras en que había selecciones y tú presentas varias candidatas y das al hijo o incluso das a la hija. Es poco común, pero en familias grandes a veces sí lo hacían. Escojas tú, estas son tus opciones. Tú puedes escoger. Y en el caso del rey, del padre de Siddhartha, se llamó Shuddhodana, él decidió que para mi hijo, él puede escoger. Vamos a organizar una ceremonia para todas las hijas de la ciudad se presentan. Y todas, ¿no? Todas que son adecuadas por lado de la familia, que se presentan y que él escoja, ¿no? Y el papá de Siddhartha no expresa este anhelo con sus ministros, que son encargados de ejercer sus órdenes, implementar sus deseos, sus mandamientos. Y los ministros dicen: Su Majestad, esto no va a funcionar. Esto no es lo que le interesa. Si quieres que realmente preste atención a esta ceremonia, tiene que ser una ceremonia en que él estaba dándoles regalos. Porque lo que a este hijo le interesa es dar. No les interesan estos objetos de apego tanto, ¿no? Ya vemos, y esta es la primera indicación de algo que tenía en su carácter, que no era muy interesado en perseguir las novias. Le gustaba dar cosas, ¿no? Y el rey dice: ok, qué bueno, está bien. Entonces juntan la joyería que tenemos, toda la joyería que tenemos en el tesoro real. En el tesoro real. Sacamos lo que tenemos y vamos a llamar a las hijas de buena familia, todas, y él puede regalar una por una para que él como observa, y nosotros también vamos a observar. Y si vemos que hay un clic, esto va a ser. Sí, literalmente así era, ¿no? Y en esta ciudad vivía una cierta niña, o como mujer joven, llamada Yashodhara. Y en este día en que estaba esta gran ceremonia en el palacio, y tú sabes, todos quieren ir, ¿no? ¿Quién no quiere ser la reina del futuro, ¿no? Y además recibes un regalo, ¿no? Y en este día Yashodhara está en su casa, normal, haciendo lo normal, y su papá le mira y mira: ¿ya qué tú haces? ¿No sabes que
el príncipe está regalando joyería en el palacio hoy. Y ella dice, papá, ¿es que yo no tengo joyería? ¿No? Yo tengo joyería ya. ¿No? Y su papá le dice, ay, hija, el asunto no es la joyería, es que él va a estar escogiendo su reina. ¿No? Y ella así dice, papá, si él escoge o no escoge, yo voy a ser la reina, yo voy a ser su princesa. ¿No? Así de confianza. ¿No? Y el papá dice, de ser así, ponte tu ropa y vete, porque esto es el momento. Y ella así dice, está bien. Entonces pone su ropa y llega muy tarde, muy tarde. Y ya se había acabado la joyería. Se había acabado. Pero ella, aunque viene tarde, se acerca con gran dignidad, ¿no? Y el rey está, el príncipe, porque se expresa, se articula el estatus social, ¿no? Espacialmente. Estaba en un trono alto, dando así, ¿no? Así lo organizan estas situaciones siempre. ¿No? Y él estaba, él tenía su anillo personal. ¿Cómo se llama? Signet. Como hay una anillo personal, sello. El sello real. No es el sello real, pero es un anillo, su anillo personal. ¿No? Y él mira y ve que no hay nada más y la mira y él quita esto, ¿no? Y ella con completa confianza sube las escaleras del trono. No es que ella se pone así, sino ella misma sube las escaleras. Y ¿saben cómo es el trono? ¿Han visto Susana Dalai Lama? No te pones enfrente para recibirlo, se sube y lo mira como del igual nivel, y sí lo toma. Y los ministros todos viendo eso, es ella, nadie más va a poder manejar este príncipe, así dijeron. Y todos se pusieron de acuerdo y él también aceptó. Y así se casaron. Y esto era su mujer. Y viven juntos. Obviamente ella se muda por el palacio, forma parte ya de esta familia. Como ya lo sabemos, ya su papá le entrega a esta casa y ya no es niña de esta casa sino de la otra. Y viven felizmente juntos. Y de todo lo que vemos en los textos, ella sí era muy enamorada en Siddhartha. Pero sabemos ya cómo es Siddhartha, ¿no? Más le interesa dar. Y tenemos los cuentos de cómo él escapó con ¿cómo se llama? El chofer de su carro, su carrero. ¿Cómo se llama esto? Auriga, su auriga, ¿no? Que también era joven, también como había nacido en el palacio, era el hijo del auriga previa, ¿no? Y formaba parte del palacio y se conocían desde antes y eran básicamente amigos, ¿no? Esto era su amigo. Sabemos que tenía esta competencia con su primo y también sabemos que Buda no tuvo hermanos directos, no tenía hermanos. Su mamá era el primer, su mamá falleció justo después y tenía primos pero no hermanos. Y eran muy cercanos, él y la auriga. Y tenemos la presentación clásica de la vida de Buda que salió y vio las 4 señales. En este texto
no eran, había otra ocasión que no se cuenta en los otros textos, que para mí es muy interesante, y es obvio que los redactores que componían este texto enorme de 7000 páginas del código monástico, es obvio que les interesaba. Tenían, para la manera en que cuentan los detalles que incluyen, que para ellos la sociedad era algo interesante, ¿no? Si tú sabes, si cuentas algo y no te interesa la ropa que la gente está no llevando, tú no, ni comentas, pero si a alguien le gusta mucho, sí, no, y ella se acercó al Buda y estaba vestida de una camiseta de tal y tal, y no. Ellos le interesaban estas cosas, la organización social. No se supone que si estás encargado del texto monástico, que básicamente es la constitución para una nueva sociedad, estas cosas te deben de interesar, ¿no? Y cuando Buda salió una de estas veces, y parece que los dos, ¿no?, se escapaban con frecuencia para explorar, ¿no? Y en una de estas excursiones van para el campo, y Buda ve gente del campo trabajando, arando la tierra con los bueyes, ¿no? Bueyes, los bueyes, ¿no? Y en estos, tú sabes que la diferencia entre la agricultura andina y la agricultura europea es que la europea no se le ocurrían siglos de tener, ¿cómo se llama esto? De tenerlo como triángulo. El arado. Si el arado es triángulo, no divide la tierra y va bastante fluido. Pero no era triángulo. Siglos y siglos. En Europa hasta, no me recuerdo cuál siglo, pero en el segundo milenio estaba como así. Y fuerte, tenías que jalar y jalar y jalar. Y los bueyes con moscas, sudor que trae moscas, con llagas por estar jalando, ¿no? Los trabajadores también sudado, descalzos, sin sombreros, era gente muy, muy pobre, ¿no? En este sistema de casta, tú estás abajo, ¿no? Y vestido muy mal. Y el Buda observa esto, ve todo este sufrimiento. ¿Qué es esto? No, esto es terrible. Y dijo a su amigo, parte, déjame hablar con ellos. Y va a hablar y les pregunta, ¿de dónde son? ¿No? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Y se dio cuenta que ellos estaban en el servicio del rey. Eran no exactamente esclavos, sino sirvientes bajo de... ¿Siervos? ¿Cómo? Siervos. Eran siervos del rey, siervos de su familia, ¿no? Y mirando esto, él dijo, yo soy el príncipe de esta familia, de esta casa real, yo les doy su libertad, ¿no? ¿Cómo se llaman? Y tomó los nombres y les dio su libertad. Desde ahora en adelante no son siervos, tienen su libertad, que andan, deambulan donde quieren, ya no nos sirve. Y para los animales también, les liberó del servicio. No era un acto revolucionario, estaba trabajando dentro de los normas, pero con este ojo en la compasión y este ojo en valorizar la libertad humana, ¿no? Aun si esto no existía la palabra derechos humanos, ¿no? Pero se ve que había algo aquí, ¿no?
Y justo después de este momento llegamos a su momento de salir del palacio. El momento que se llama la gran salida. En los textos es la gran salida. Y quizás podemos dejar la gran salida para la siguiente vez.